Bienvenidos a la sesión número 3 del curso Introducción a la Filosofía a cargo de su servidor, el doctor Juan Bosco Cuadra García. En la sesión número 2 concluíamos con las famosas dos tendencias filosóficas, la de Parménides y la de Heráclito de Éfeso, totalmente contradictorias. Pues bien, no vamos a solucionar si en realidad el ser es dinámico o estático, cosa que va a corresponder más que todo al gran Aristóteles, que posteriormente en la sesión número 4 vamos a abordarlo, y con mayor profundidad lo vamos a abordar cuando demos el curso de metafísica. Pues bien, vamos ahora a introducir a un gran pensador que es Sócrates, el fundador de la filosofía de las esencias. Pero antes de introducir a este gran pensador, quiero explicarles lo siguiente. En la primera sesión hablamos de las tres dimensiones por las cuales la verdad se puede revelar al hombre. Si vamos a hacer una comparación de estas tres dimensiones con lo que anteriormente hemos expuesto con la filosofía presocrática, podemos decir que la verdad se revelaba en una forma objetiva, es decir, el mundo se revelaba a los hombres, a los grandes pensadores, y les revelaba ciertas verdades que cada uno individualmente las consideraba como un todo, es decir, una sustancia que da explicación al origen del todo, ya sea Tales de Mileto el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos ahora a ver el paso de cómo la preocupación filosófica pasa de una dimensión objetiva o exteriorista a una dimensión subjetiva o interiorista. Y eso se da en la época de Sócrates. Pero previo al gran pensador ateniense, existió un fenómeno que se conoció como el fenómeno sofista. Los grandes sofistas eran ambulantes, ¿verdad? Eran filósofos, primero fue entendido como filósofos ambulantes. Eran personas que vendían sus conocimientos a todos los jóvenes y usando esos conocimientos, por supuesto que ellos tendían a enriquecerse, como por ejemplo al gran representante de esta escuela que fue Gorgias o el mismo Protágoras, que como abogado se hizo rico usando estos conocimientos. ¿A qué se debe pues este fenómeno de los sofistas? Se debe a dos causas fundamentales. La primera es que en Grecia empieza a realizarse la democracia. Aquí atrás de mí está el Partenón, que representa pues una época muy importante de la democracia ateniense. Entonces toda la afluencia de todos los griegos era hacia Atenas y a participar de la democracia. Había un entusiasmo por participar en la vida pública y, para ser más preciso, para alcanzar puestos en el Estado. Ese fue el primer fenómeno del movimiento sofista. O sea, tener maestros ambulantes al servicio de la juventud, pero con intereses, por supuesto, económicos, por un lado. En segundo lugar, las escuelas presocráticas que estaban extendidas por toda la Hélade. Hélade era parte de Asia Menor, o sea, Grecia, donde está actualmente, y parte de Italia. O sea, todas estas escuelas habían entrado a un proceso de crisis, un proceso de autenticidad, en el sentido de que habían tantas contradicciones de formas de pensar tan diferentes, que hay un momento en que vienen los sofistas y dicen la verdad no es una, es relativa. Y esta es una de las grandes, entre comillas, verdades que enseñaban los sofistas en las calles. Entonces Sócrates viene pues a decirles lo siguiente a los sofistas: un momento, la verdad existe y el ser humano puede encontrar esa verdad. La primera gran verdad que descubre Sócrates no la descubre por sí mismo, sino que una persona de Atenas le llega diciendo que un oráculo, el oráculo de Delfos, había dicho que el hombre más sabio de Atenas y del mundo se llamaba Sócrates. Cuando Sócrates recibe esa noticia, a él no se le suben los humos, simplemente empieza a explorar si en realidad él es el más sabio de los hombres. Y por supuesto que esa aventura le llega más tarde a costarle la propia vida. Pues bien, debido a nuestro tiempo, que es bastante corto, quisiera resumir en pocas palabras en qué consiste el pensamiento socrático. Sócrates dice en primer lugar a su interlocutor, porque es el que inaugura el diálogo. Los sofistas eran simplemente personas que se instalaban en una cátedra y más adelante pues enfrente de ellos estaban todos los discípulos.
que después, posteriormente, les pagaban sus servicios académicos. En cambio, Sócrates hace todo lo contrario. Se baja de esa tarima de los sofistas y se pone a caminar con su traje y a platicar con todas las personas que se va encontrando en su camino. Instaura lo que se conoce actualmente como el diálogo socrático. ¿Qué es lo que enseña Sócrates? Sócrates enseña el conocimiento de uno mismo, que es la base de toda la sabiduría. Para él, nosotros podemos hacer la diferencia entre el conocimiento ordinario y el conocimiento del sabio, según Sócrates. Conocimiento ordinario es aquel conocimiento que tenemos sobre el mundo y sobre las cosas que vemos y sobre lo que opinamos, sobre lo que vemos, sentimos o oímos. En cambio, el sabio es el que se interioriza y aprende a conocerse a sí mismo antes inclusive de actuar hacia afuera. Y eso es lo que quiere enseñar Sócrates. Sócrates quiere enseñar la filosofía de la interioridad. Él inaugura lo que se llama la mayéutica. ¿En qué consiste esta mayéutica? Muy sencillo. Consiste en lo siguiente. Sócrates se acercaba a su interlocutor y le empezaba a hacer preguntas, una tras otra, como si él, Sócrates, no supiera absolutamente nada. Aquella persona que era preguntada se sentía elevada por el filósofo Sócrates y empezaba a dar respuesta como si esa persona fuera un oráculo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que Sócrates se da cuenta que su interlocutor cae en la trampa y empieza a agudizar sus cuestionamientos a tal extremo que lo hace ponerlo, como decimos en dicho popular, entre la espada y la pared. A tal extremo que llega a decir el interlocutor, no lo sé. Entonces, cuando Sócrates se da cuenta que su interlocutor reconoce su ignorancia, entonces le empieza a decir en primer lugar, conócete a ti mismo. Esa es la primera enseñanza socrática, el conocerse a sí mismo. Y entonces más adelante, ese conocimiento de sí mismo le va a dar a otro gran principio filosófico socrático, que es, yo solo sé una cosa, que no sé nada. Es decir, que tengo conciencia que más desconozco de lo poco que conozco. Y déjenme contarle a continuación una anécdota que refleja el pensamiento socrático. Era un ingeniero que en una ocasión se fue al campo y en el campo, ¿verdad?, tenía que hacer un trabajo de construcción de una carretera de un pueblo a otro pueblo. Este ingeniero era muy inteligente, inclusive hasta muy culto. Cuando terminó de hacer el trabajo topográfico en cierta parte entre los pueblos, se quedó en la tarde y no sabía cómo regresarse al pueblo donde habitaba. Cuando venía detrás de él, vio, ¿verdad?, cuando él iba caminando, vio detrás de él una carreta que venía con un viejito, un campesino, con una gran barba blanca, ¿verdad?, y le pide ray que lo lleve al otro pueblo. Efectivamente, el campesino, muy amable, le dice, móntese y yo con mucho gusto lo puedo llevar al otro pueblo. Bueno, para no cansar el cuento, como decimos en un buen lenguaje popular, el ingeniero estaba aburrido y dijo, voy a hacer chacota de este señor, de este viejito, de este campesino ignorante. Y empezó a hacerle preguntas de que si sabía quién era Napoleón, quién había hecho, quién era Hitler, y preguntas de geografía, de historia, de química, todas las clases. Y un momento que él iba apuntando en una libretita todas aquellas contestaciones que le hacía el campesino, que él simplemente no sabía, alguna cosa que había oído hablar, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya avanzado ya como 15 minutos, le dice el ingeniero al campesino, por favor bájese, quiero explicarle algo. Entonces el campesino se baja muy amablemente, viene el ingeniero, agarra una rama y hace dos círculos, uno chiquitito y uno grande. Y dice, el círculo chiquitito significa que esa es su cabeza, el círculo grande es el símbolo que es mi cabeza, lo que yo sé y lo que usted sabe. Claro, cualquier persona se hubiera sentido ofendido, pero el campesino era un hombre sabio, era un hombre verdadero discípulo de Sócrates. Entonces le dijo al ingeniero, ¿puede usted ser tan amable de darme la rama porque quiero hacer algo? Ok, con mucho gusto. ¿Qué es lo que hizo el campesino? Agarró la rama y en el piso dibujó un círculo tan grande
que abarcaba tanto al círculo pequeñito que lo representaba a él, como el círculo mediano que lo representaba al ingeniero. Y entonces el ingeniero se quedó asustado y le dijo, ¿qué significa ese círculo? Entonces le dijo, mire señor, ese círculo representa lo que tanto usted como yo desconocemos, lo que ignoramos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿quién les pareció más sabio, el ingeniero o el campesino? Es lógico que el campesino, porque tenía más conciencia de su ignorancia. Pues bien, Sócrates pues es el filósofo de la interioridad, el filósofo que también busca la esencia de las cosas. Nunca se crea él una actitud de aceptación de cualquier verdad que escucha, por muy autoritario que sea la persona de donde provenga. Él simple y sencillamente explora y pide a las personas disciplina para aprender a pensar con rectitud, con objetividad y llegar a descubrir las esencias de las cosas. Ahora bien, ¿qué tipo de esencias de las cosas buscó Sócrates? Las virtudes morales. Por eso es que Sócrates es considerado el fundador de la moral. Él se preguntaba, por ejemplo, sobre la virtud de la fortaleza, en qué consiste. Y en el diálogo entre el interlocutor, cuando ya había reconocido su ignorancia, y entre el diálogo entre él y el interlocutor, iban poco a poco pariendo la verdad, el conocimiento entre los dos. Por eso que Sócrates decía que tenía la misma función de su mamá, de ser partero, que no es que enseñaba una verdad, sino que ayudaba a parir la verdad que ya en el interlocutor, en el estudiante, ya estaba inherente, o sea, implícita, pero que le ayudaba a sacarla y que la persona por sí mismo la reconociera. Otro aspecto que es fundamental en el pensamiento de Sócrates es todo aquello que él inauguró con ese diálogo, toda la revolución que hizo, porque instauró que el pensamiento humano pasaba de una esfera exteriorista a una esfera interiorista, que ya la verdad estaba a merced del hombre y no el hombre a merced de la verdad del mundo y de las cosas que suceden externamente. Sócrates es llamado también el gran filósofo moral porque enseñó que la felicidad está en todas las cosas que los hombres apetecemos, como son bienes, dinero, fama, salud, amistades, poder, belleza, salud, etcétera. Todos esos bienes, para él, el hombre cuando tiene todos esos bienes, contribuyen a su felicidad. Pero esos bienes, sin el auspicio y la dirección y la guía de la sabiduría, se pueden convertir en males. Como por ejemplo, la belleza en vanidad, el dinero en codicia, el poder en prepotencia, y todos esos bienes que ya sabemos cuando abusamos de ellos, en lo que se convierten en vicios. Y quiero concluir con algunas frases de Sócrates que pueden interesarles mucho a ustedes. La famosa frase de Sócrates enfrente del mercado de Atenas cuando dice: qué feliz soy al ver tantas cosas que no necesito. Una frase verdaderamente lapidaria. Es decir, y en otra frase también llega a decir: el condimento de la comida es el hambre, el de la bebida la sed. Estos dos grandes eslogans socráticos revelan la magnitud de la sabiduría socrática. Es decir, el primero, qué feliz soy al ver tantas cosas que no necesito, es porque Sócrates había descubierto por su propia vida que faltan solo pocas cosas a una persona para ser feliz, y que la felicidad no está en medida de la cantidad de cosas que tenemos, sino en la medida que sabemos usar esas cosas en función de la sabiduría. Pocas cosas y bien usadas, y degustarlas bien. Y el otro dicho que dice que el condimento de la comida es el hambre, el de la vida de la sed, significa que la ausencia de ciertos bienes despierta el apetito, y cuando esos bienes faltan, más uno los desea. La sabiduría, pues, socrática es una sabiduría humana, en el sentido de que no es una sabiduría que está en una trascendencia, una dimensión trascendental, sino que está al alcance de uno mismo, en el conócete a ti mismo. En el conócete a ti mismo significa conoces tus ignorancias, tus limitaciones, tus capacidades y tus talentos, todo aquello que eres capaz de llegar a ser, pero nunca te creas lo que no eres. Es decir, eso es lo más importante. Sócrates revela y dice al mundo griego: no se crean sabios,
que solo sabio es el que sabe descubrir sus propias ignorancias. Gracias.